Bueno, cuando Julio Alac aceptó la invitación, si se quiere, del gobernador Kicillof para sumarse a su gabinete, se decía que, bueno, una de las cosas que no le cerraban, todo en el mundillo de la política, ¿no? Se decía, era el tema carcelario, que hacerse cargo del Ministerio de Justicia de la provincia, teniendo que incluir en ese paquete el tema de las cárceles bonaerenses, era, bueno, una cuestión delicada. Lo aceptó, pero no pensó que a esa carga original, si se me permite el término, iba a tener esto de la pandemia, que ha disparado sin duda una situación impensada en un escenario que, bueno, ya venía difícil. Ministro Alac, buenas noches. Buenas noches, Pico, un gusto escuchar. Bueno, si la situación era complicada de por sí, porque hacerse cargo del Ministerio de Justicia en la provincia de Buenos Aires, con este combo que incluye las cárceles, ya era complicado, la pandemia los dejó peor. Sí, ¿Cómo llegaron? ¿Cómo encontraron todo desde el sí, principio? es acertado tu análisis. La situación del sistema penitenciario bonaerense es una deuda del sistema democrático porque la sobrepoblación que tenemos, que es de más de 50.000 internos, con 24.000 camas, esta sobrepoblación histórica es la más alta de la historia de la provincia y es la más alta en la historia del país. Nunca en la Argentina hubo un sistema penitenciario, Pico, con más del 120% de sobrepoblación que la provincia de Buenos Aires hoy. Eso nos dejó el último gobierno, que incrementó la población penitenciaria en 16.000 internos. Se pasó en el año 2015 había 36.000 internos y entregaron las cárceles con 52.000, pero no crecieron la misma cantidad de plazas, solamente se hicieron 1.030 plazas. Es decir, que se aumentó la sobrepoblación en 14.000 internos. Eso, Pico, está en este informe que lo hizo el Tribunal de Casación, no sé si se ve claramente, condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires, donde califica el Tribunal de Casación a la situación de las cárceles bonaerenses como una crisis humanitaria, que es un concepto que viene del derecho internacional de los derechos humanos, que es propio de cuando hay una guerra en un país o cuando hay una epidemia tremenda. Todavía no se había declarado la pandemia del coronavirus, que es una situación de extrema gravedad, porque además de tener casi 26.000 internos que no tienen cama donde dormir diariamente, en comisarías, en cárceles, en las 63 cárceles bonaerenses, había una inmensa cantidad de población enferma, con enfermedades como SIDA, como tuberculosis, como, bueno, diabetes, EPOC, dializados, con problemas oncológicos. Y no había, en los últimos meses de la gestión Vidal, no se compraban medicamentos prácticamente, no había tratamiento. Por lo tanto, la situación Ministro, era ahora, gravísima. discúlpeme, digo, desde el razonamiento del por ahí, desde el más elemental sentido común, que haya más presos, quiere decir, no quiere decir o quiere decir necesariamente que haya más seguridad, porque No, muy buena el pregunta. común de la gente tiende a Muy pensar buena que pregunta. al haber más presos hay menos inseguridad en la calle. ¿Esto es así o no? A Vidal le pasó que aumentó la cantidad de presos en forma significativa. Hay que ver también que muchas veces se aumenta el número, pero en vez de sumar delincuentes, se suman indigentes. Muchas veces si uno tiene como política criminal aumentar el número de detenidos y le pide a la policía, como en la gestión anterior, que detenga gente y que terminen en prisión preventiva, y en donde no hay elementos para privarlos de la libertad. Y además tenemos este problema, Pico. Yo tuve el servicio, las cárceles federales durante 6 años y 8 meses. El interno federal generalmente está preso por delitos complejos como contrabando, lavado de dinero, estafas contra el Estado. Es un preso que tiene dinero para pagar un abogado particular. El preso bonaerense, especialmente el del conurbano, es un preso pobre. Los presos bonaerenses son los más pobres de los pobres. Por lo tanto, no tienen plata para un abogado particular. El 95% de los presos bonaerenses no tiene abogado particular. Tienen que ir al defensor de pobres ausentes. Y el sistema de defensa pública está estallado, con lo cual quedan eternamente adentro, porque no hay quien los patrocine muchas veces correctamente para que puedan lograr la libertad. Mucha gente no tiene documento. O sea, mucha gente ingresa al penal y dicen, dice llamarse Pocho, dice llamarse Juan o dice llamarse Pérez. Y hay que documentarlo. Digamos, la población
carcelaria bonaerense es una población muy pobre que muchas veces no tiene acceso a la defensa judicial. Por lo tanto, se va inflando el número de una manera gigantesca como ha pasado. Y eso contribuyó mucho a la sobrepoblación que teníamos. Pero después de la sobrepoblación, ¿qué tuvimos? La pandemia, ¿no? Y como bien decís, agravó doblemente la situación, porque el problema de la pandemia en cárceles es que ya se comprobó en Europa, en Estados Unidos, que es el lugar, junto a los geriátricos o los manicomios, donde más el contagio más rápidamente avanza, porque no puede haber ese distanciamiento que exigen los organismos de salud de 2 metros entre personas, ¿no? Realmente en una pandemia, ¿qué tratamos de hacer? Cuando salimos a la calle, cuando vamos al supermercado, estar a 2 metros de otra persona, o cuando vamos a hacer un trámite. Pero en la cárcel es imposible que haya 2 metros de distanciamiento en un pabellón por la sobrepoblación. Si hay en esta situación de sobrepoblación, duermen 7 internos en el piso de una ducha, ¿de qué distanciamientos metros estamos hablando? Es imposible. Por eso ya se comprobó en Italia, por ejemplo, en España, en Inglaterra, que el contagio circula a una velocidad tremenda. Hasta en Estados Unidos, donde las cárceles son como quirófanos, en Ohio, se puede ver en Google, ¿no? En Ohio hay una cárcel que tiene el 75% de los internos contagiados de coronavirus. ¿Y cuál es el problema, además? Que si hay que externarlos, podés colapsar el sistema de salud pública. O sea, empezás a generar problemas en la atención de la población en general. La cárcel no puede cerrar como la escuela, por lo tanto, entran y salen los penitenciarios diariamente, los médicos, los psicólogos, los asistentes sociales diariamente, y pueden llevar el contagio a las comunidades. Por eso, disminuir la sobrepoblación, que fue lo que sugirió la Corte con políticas criminales correctas, era un desafío de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, ahora con la epidemia del coronavirus, vuelve a plantearse con toda gravedad este problema que nunca el sistema democrático no lo resolvió y el último gobierno lo agudizó. Ministro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo un importante anuncio de que va a haber una ampliación de plazas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de 1.350 nuevas plazas. ¿Dónde se van a construir? Bueno, se van a construir 1.350 plazas. Es un número muy importante. Son obras que se habían iniciado en gestiones anteriores, estaban paralizadas por falta de pago. Primero hubo que cancelar 300 millones de pesos de deuda que se debían, y luego de cancelarla y, bueno, y adecuar los contratos a las normas vigentes, se va a hacer una inversión muy importante, de casi 800 millones. Van a estar fundamentalmente en Lomas de Zamora, se va a construir un penal nuevo. Se van a terminar ampliaciones con pabellones nuevos en penales, en 3 en Florencio Varela, 1 en Olmos, 1 en Magdalena, y además se van a construir nuevos pabellones para alcaldías, 3, 1 en Campana, también otro en Olmos y otro en Florencio Varela. Esta inversión importante va a generar 1.350 plazas entre junio y octubre de este año. Esperamos que se vaya inaugurando progresivamente de acá a noviembre, y además el Gobierno Nacional nos ha confirmado hoy que va a construir en los 12 complejos penitenciarios que tenemos en la provincia un centro de salud para poder aislar a los internos. Es decir, cuando haya contagio, vamos a tener un centro sanitario de aislamiento para 50 internos en 12 complejos, en los 12 complejos de la provincia. Es decir, que ahí vamos a estar sumando... ¿Perdón? Estas nuevas plazas van a alcanzar porque la superpoblación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires son muchas más que 1.350 nuevas plazas. Y bueno, es una pregunta, pero no tenemos una respuesta certera, porque no sabemos hasta dónde puede impactar el coronavirus en todo el país, hasta dónde puede llegar la cantidad de infectados en toda la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, y no hay certeza, ¿no? Y cuánto puede penetrar en las unidades penitenciarias. Pero por lo menos sabemos que a las 400 plazas que ya tenemos de aislamiento, se van a sumar estas 600, con lo cual vamos a tener ya 1.000 lugares en donde aislar internos que puedan contagiarse de coronavirus. Ajá. Una de las polémicas que se dio, ni bien arrancó la cuarentena por efecto de la pandemia de COVID-19, es la liberación de presos. Desde el gobierno tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires achacaron mucho contra la prensa, diciendo que era parte de una operación por parte de algunos sectores de la prensa de la República Argentina, como así también por parte de algunos sectores de la oposición. ¿Cuál es la situación real en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, inicialmente quiso responsabilizarse al gobierno de algunas salidas transitorias que se habían otorgado a personas que cumplían pena por delitos graves, que son homicidios, violaciones, ofensores sexuales. Tuvimos que salir a aclarar rápidamente, y creo que la realidad sí lo demostró, que el Poder Ejecutivo lo único que tiene es el hospedaje de los internos. Vendría a ser como el hotel de los internos, pero el ingreso y la salida corresponde al Poder Judicial. La Administración de Justicia es la responsable de las salidas, tanto por cumplimiento de pena, agotamiento de pena, por salidas, libertades condicionales o por libertades asistidas. No es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no tiene ninguna posibilidad, no tiene ninguna facultad, pero menos no lo ejerció ni lo piensa hacer, para decirle a un juez que salga a tal o cual persona. Es una facultad propia de la justicia. También el hecho de otorgar prisiones domiciliarias. Así que creo que rápidamente eso se aclaró, quedó, digamos, claro ante la opinión pública que el Poder Ejecutivo no tiene una facultad para disponer de libertad de ningún interno. Sí. El gobernador también le pidió a la Suprema Corte que ponga orden con respecto a este tema. ¿Cómo van a trabajar ustedes en conjunto con la Suprema Corte para poner una especie de orden en este tema, fundamentalmente lo que tiene que ver con la justicia de casación? Sí, la Corte hoy ha aceptado un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de queja que presentó el fiscal de casación, a partir de una habeas corpus que había sido dictada por la misma casación, fundado en los principios del fallo Berbisky, que hace pocos días cumplió 15 años. Ese fallo lo que estableció es una solución colectiva al problema de las cárceles bonaerenses, pero que la Corte de la Nación lo aceptó, trasladó los principios al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Fue el año 2005, pero lamentablemente no se pudo concretar, que prevía una población carcelaria equilibrada con las plazas que existían. La casación de la provincia de Buenos Aires volvió a repetir ese esquema de la casación de la Corte Federal, pero hoy la Corte de la provincia de Buenos Aires suspendió los efectos de ese habeas corpus, y creo que en los próximos días va a establecer pautas para que todos los jueces de la provincia, son unos 500, y los 300 fiscales y un número aproximado de defensores, actúen de manera uniforme. Lo que existió fue que hubo decisiones que parecían contradictorias entre un juez y otro, y bueno, falta una definición clara de la Corte para establecer pautas objetivas para todos los jueces de la provincia, y que a partir de esas pautas se dispongan o no libertades o prisiones domiciliarias. ¿Pico? Bueno, está tratando de conectarse nuevamente Pico Sansone, tiene algunos problemas de señal. Yo quiero aprovechar, ¿no? Usted trabajó muchos años en el área de prensa, como periodista, en la agencia Telam, creo que también estuvo en el diario El Día, y trabajó con el señor Sansone. ¿Tiene alguna anécdota para contarnos? Y trabajó, la última pregunta no te la pude registrar. Y al haber trabajado tanto tiempo con Pico Sansone, si tiene alguna anécdota para contarnos de Pico. Y tengo muchas anécdotas de Pico. Pico creo que es uno de los periodistas más queridos del mundo periodístico. Más respetado, más querido. Es un gran profesional, pero aparte tiene una cualidad que es una gran simpatía. Y bueno, de Pico tengo muchas cosas. Creo que se destaca por una gran calidad humana, pero como hincha fanático del Lobo que es, alguna vez me contó que si Gimnasia sería campeón, se iba a disfrazar de novia y iba a ir a la cancha de Gimnasia del brazo, con otro fanático de Gimnasia que es el Negro Boreán, con Cacho Boreán. Así que yo, aunque soy hincha de Racing, ese día que se va a dar, porque el Lobo algún día va a ser campeón, no me lo voy a perder de verlo a Pico disfrazado de novia con ramito de flores en la cancha del Lobo, paseando, dando la vuelta olímpica con el Negro Boreán de novio. Una imagen que yo creo que va a aparecer en todos los portales, en todos los medios de la ciudad de La Plata, ¿no? Porque el Inesca. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, ministro. No, gracias muchas a gracias, como siempre. Chao, Pico, querido. Gracias, Julio. Muchas gracias. Hoy en Ciudadanos tenemos a Estela Díaz, que es ministra de este flamante Ministerio de la Mujer, Diversidades y Géneros de la provincia de Buenos Aires. Bueno, le vamos a preguntar de todo un poco.
Para arrancar nada más, ¿qué es lo que cuáles son las políticas que están llevando adelante en materia de género hoy para la provincia de Buenos Aires? Desde que iniciamos la gestión y la construcción del nuevo Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, sabíamos que una temática clave, muy importante y que en la que había mucha deuda de política pública es la que tiene que ver con la prevención, asistencia y atención de las violencias. Pero también nos planteamos que era necesario construir otras áreas que tienen que ver con los temas de promoción, de igualdad, del trabajo con poblaciones especiales y de la diversidad sexual, que también es un área importante. Bueno, venimos trabajando y sobre todo a partir de la pandemia y de las políticas de aislamiento social preventivo obligatorio, en reforzar todo en la línea de atención de la violencia, porque sabíamos que la situación de aislamiento es la que nos iba a demandar atenciones especiales, porque no se podía ir a hacer denuncias presencialmente, no estaban funcionando otros tipos de servicios de atención, así que de hecho todo el ministerio en su conjunto está volcado en general a todo lo que tiene que ver con la línea telefónica, con los equipos que trabajan en casos críticos y alto riesgo, reforzando los hogares y reforzando mucho toda la articulación con las áreas de género de los municipios y con el Poder Judicial, ¿no? Que son como los ámbitos con los que necesitamos dar respuestas concretas a las problemáticas que hoy están siendo realmente urgentes. Según las estadísticas, la mayoría de los femicidios se dan en los propios domicilios de las víctimas y los femicidas son sus parejas o sus exparejas. En este marco de pandemia y de cuarentena, ¿qué es lo que puede hacer el Ministerio de las Mujeres? ¿Qué herramientas pueden tener las mujeres para advertir y para prevenir esta situación? Las violencias por razones de género son múltiples tipos, múltiples modalidades. Hay una que siempre nos preocupa y ocupa mucho, que es la que tiene que ver con las relaciones de pareja, doméstica, familiar, según cómo se la llame. Claramente, en casi el 80% de los femicidios, quien comete ese asesinato es la pareja o la expareja. Y nos preocupó mucho cuando hoy la política para prevenirnos del coronavirus es estar en las casas. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos reforzado. Por supuesto, todas nuestras líneas de contacto, no solo le incluimos a la línea 144 telefónica un WhatsApp, porque a veces es más fácil escribir y borrar lo que se escribió para que no quede, para protegerse y cuidarse en esto, sino también que las redes de las personas, cómo orientar a quienes sepan que se sufre violencia, para dar alertas tempranas, para avisarnos. Pero además lo que estamos trabajando mucho son también dispositivos como por ejemplo las tobilleras, esos dispositivos duales que se habían colocado muy poco y en muy pocos distritos en la provincia y que nosotros estamos ampliando el acceso porque son muy seguros respecto a garantizar más de 1000 metros no se puede acercar el agresor. Bueno, mucho trabajo y diálogo permanente con las fiscalías, con el Ministerio de Seguridad, con la necesidad cuando tienen que ir patrulleros. Nuestra área de casos críticos y alto riesgo atendió más de 600 casos en lo que va del año de estos de extremo riesgo, en lo que estuvieron los equipos horas, hay veces que están horas enteras hasta que logran que cese la situación de riesgo, sacar a la mujer, sacar al agresor. Bueno, hay un Estado que está trabajando con mucha fuerza y tienen que estar confiadas en esto, tienen que pedir ayuda, tienen que avisar las mujeres que están sufriendo violencia, no tienen que subestimar la peligrosidad de la situación de las amenazas. Y las familias, los que lo sepan, los distintos efectores públicos o familiares o vecinales que lo sepan, también ayúdennos para intervenir y que no lleguemos a lamentar lo que sabemos que es irreparable, como es un femicidio. Entre los reclamos de las organizaciones, y estas campañas que están surgiendo en pedido de políticas al Estado para frenar los femicidios, ¿por qué no se declara la emergencia de género a nivel nacional y provincial? La provincia de Buenos Aires tuvo ley de emergencia de violencia de género, nacionalmente no.
En el año 2014 fue por 2 años, después se volvió a prorrogar por 2 años y creo que terminó la última prórroga en el año 2018. Eso no tuvo ningún efecto concreto en las políticas, diría más bien el contrario. Es más, en los últimos años del gobierno anterior se desjerarquizó el área, se fragmentaron las políticas, se redujeron presupuestos y la línea telefónica que tiene la violencia, el 144, había sido tercerizado, bueno, muy precarizada la situación de atención. A nosotros nos parece que nada impide en la legislación vigente que llevemos adelante las políticas, los presupuestos, los programas, la inclusión de personal que se necesite para la atención de la violencia. Esto no quita que el legislativo pueda discutirlo y pueda sancionar una legislación específica. Ahora, me parece que lo que debemos tomar cuenta es que necesitamos que haya políticas efectivas, que haya recursos para que esas políticas se implementen, que se articulen las respuestas, que eso es todo el esfuerzo que venimos poniendo desde que se construyó el ministerio. Y por último decir algo, son gravísimos los femicidios. Nos duele uno solo, ni hablar la cantidad que ocurren. Pero a razón de decir verdad, lo que nos preocupa es que no decrecen, porque en realidad, si comparamos marzo de este año con marzo del año anterior, tenemos el mismo número de femicidios, cuando en este contexto de pandemia bajaron otros delitos. Sin embargo, estos no. Eso nos llama a fuerte alertas como sociedad y como Estado respecto a las políticas que hay.